Los fariseos eran un grupo religioso político con gran influencia social que existía durante la época del Segundo Templo y que era probablemente el grupo religioso más influyente en el tiempo en el cual Jesús vivió aquí en esta tierra. Los fariseos eran conocidos por ser personas muy extremistas en el asunto de guardar y conservar la ley de Moisés. Eran también conocidos por ser grandes hipócritas, personas que se preocupaban mucho por su fachada, por su exterior, pero al mismo tiempo eran personas vacías internamente. Aunque los fariseos como institución, como grupo religioso, ya desapareció hace muchos años, todavía hoy en nuestro mundo, en nuestras iglesias, el fariseísmo sigue vivo, está más vivo que nunca. Probablemente todos nosotros, sí, y eso te incluye a ti también, llevamos por dentro un pequeño fariseo. La razón que da un fariseo para no pecar es diferente a la razón que da un cristiano para no pecar. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la cual un fariseo te dice no hagas esto, no hagas aquello? Hay varios ejemplos en la Biblia. Uno de ellos está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12 y versículo 2. Allí los fariseos critican a Jesús y critican a los apóstoles porque estaban recogiendo espigas en un día de reposo, es decir, en sábado. Y ellos, ¿cuál era el argumento de ellos? Está mal hacer eso. ¿Por qué haces eso? Eso está mal, eso no se debe hacer. Judas es un ejemplo también clásico de un fariseo. Cuando la mujer adúltera, que se sentía agradecida por lo que Jesús había hecho en su vida, fue y ungió sus pies con sus cabellos y con aquel aceite bien caro que compró, con aquel perfume, bien caro que compró, Judas, como fariseo al fin, condenó la acción con la justificación de que ese perfume se pudo haber vendido y ese dinero se pudo haber ayudado a los pobres. Es mentira, a él no le importaban los pobres. Por lo tanto, ¿cuál es la razón? La razón por la que un fariseo dice no debes pecar es porque está mal, eso está mal, porque eso no es bueno y porque si yo no lo puedo hacer, tampoco lo hagas tú. Es la razón por la cual en la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor condena al hijo menor cuando regresa. Él no estaba celoso realmente por los pecados. Los fariseos dan una imagen casi siempre de celo por el pecado. Celo porque el pecado, eso es pecado, hay que sacar el pecado de la iglesia. Pero en la parábola del hijo pródigo nos damos cuenta que el fariseo, representado por el hermano mayor de la parábola, realmente no tiene ningún celo por el pecado. El fariseo lo único que está es molesto porque el hijo se fue a disfrutar del pecado y cuando regresó el padre lo recibió. Él nunca se fue, pero siempre estuvo en su corazón queriendo estar en el mismo lugar donde estaba el hijo menor, metido en el pecado. La razón por la cual un cristiano no peca, la razón poderosa por la que el cristiano dice yo no voy a cometer ese acto, es diferente a la del fariseo. Y lo encontramos en el ejemplo clásico en la Biblia, en la historia de un joven llamado José. El libro de Génesis, capítulo 39, versículo 9, la razón que José da para no acostarse, para no cometer fornicación con la mujer de Potifar, quien era su amo y al cual él servía, la razón no fue eso está mal, yo no puedo hacer eso porque ¿qué van a decir si me ven? Él dijo dos cosas interesantes. Él dijo, ¿cómo yo voy a hacerle ese grande mal a mi prójimo y cómo yo voy a pecar contra Dios? La razón que da José para no pecar está basada en el amor. En su amor a Dios en primer lugar. ¿Cómo yo cometería este pecado contra Dios? Y la segunda razón está basada en el amor al prójimo. ¿Cómo yo le voy a hacer eso al prójimo? Así que hay una razón diferente por la cual el fariseo decide no pecar, a la razón por la cual el cristiano, tú y yo, deberíamos decidir no pecar. Otra cualidad de los fariseos es que un fariseo es una persona que típicamente siempre está condenando a otros. Y el problema es que nosotros somos llamados no a condenar, sino a amar. Pero el fariseo condena, el cristiano ama. En la palabra de Dios, por ejemplo, hay un versículo que está en Juan capítulo 3, versículo no 16. Juan 3:16, ese versículo famoso, quizás el más famoso de la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el siguiente versículo es un versículo también extraordinario, que muchas veces no lo repetimos ni lo aprendemos.
Pero Juan capítulo 3, no 16, sino 17, dice lo siguiente, Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Jesús vino a este mundo no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Ve y haz tú lo mismo. Pero el fariseo cree que a él se le ha dado el ministerio de la condenación. Los psicólogos dicen que hay un problema serio el condenar. Los psicólogos dicen, tú lo puedes investigar, que cuando nosotros condenamos a una persona por su mal proceder o por su error, lo que estamos es fortaleciendo su decisión de permanecer en ese mal proceder. Quizás te ha pasado a ti en tu vida, en tu propia experiencia. Cuando nosotros nos equivocamos, cometemos un error, hacemos algo indebido y la gente nos condena, nos ataca. ¿Cuál es el sentimiento que nace rápidamente dentro de nosotros? El sentimiento es, bueno, si ya la gente me está condenando, si ya mira lo que me están diciendo, si ya mira las consecuencias que vienen encima de mí, entonces yo voy a seguir en esto y voy a darle más fuerte todavía. Entonces los psicólogos dicen que cuando condenamos a otros, en lugar de estar ayudándolos a salir del hueco, en lugar de estar ayudándolos a abandonar su mal proceder, lo que estamos haciendo es echándole más leña al fuego. ¿Ok? Hoy día en la iglesia, muchos de nosotros, ante los errores de otros, ante las caídas de otros, salimos rápidamente a condenar y a juzgar. Como dice la canción que canta René González, porque siempre es más fácil juzgar que amar. Precisamente, muchas veces en la iglesia llegan las personas llegan a la iglesia quebradas, enfermas, con situaciones, con dificultades, y nosotros entonces, que estamos allí, supuestamente somos más maduros espiritualmente, debiéramos ayudarlos para que ellos crezcan, para que ellos se levanten, para que ellos sigan adelante, en lugar de condenarlos. Entonces imagina, la iglesia ha sido comparada con un hospital, y es una comparación correcta. La iglesia es como un hospital donde todos allí estamos enfermos. Unos están graves de muerte, otros están recuperándose, otros ya están completamente sanos. Eso es la iglesia, un hospital. ¿Te imaginas que un enfermo llegue a un hospital grave y cuando llegue los médicos se paren y digan, no, un momento, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué qué comiste? ¿O qué hiciste? ¿O por qué no viniste antes? ¿Y por qué? ¿Te imaginas eso? No, los médicos reciben al enfermo, lo tratan, le salvan la vida y después que la persona se ha recuperado, entonces le dan instrucciones de cómo deben seguir viviendo para que no vuelvan a recaer en esa enfermedad. Cuando las personas lleguen a la iglesia de igual manera, nosotros debemos recibirlas con amor, tratar de salvarlas. No importa la enfermedad que tengan ni lo enfermo que estén, atenderlos. Y cuando las personas ya tengan un estado de salud óptimo, entonces vamos a seguir ayudándolas para que sigan en un estado de salud y no vuelvan a caer en la enfermedad. Finalmente, el fariseo es una persona que es muy severa, muy crítica con otros, pero poco crítico y severo consigo mismos. Hay una cita que quiero leerte de la escritora Elena G. de White que dice lo siguiente en el libro Consejos para la Iglesia. Si son consejos para la iglesia, es para ti y para mí. En la página 319, ella escribió lo siguiente: podéis ser tan severos y críticos con vuestro carácter deficiente como quieras, pero con los demás, sé bondadoso, compasivo y cortés. El fariseo es la fórmula al revés. Con otros es severo, crítico, condenatorio. Sin embargo, la fórmula que Dios nos da como cristianos funciona al revés. Contigo mismo, sé crítico todo lo que quieras, condénate todo lo que quieras, pero con los demás que son criaturas de Dios, no importa cuál sea su situación, tienes que ser bondadoso, tienes que ser compasivo y tienes que ser cortés. Mi querido amigo y hermano que me estás viendo o me estás escuchando en esta hora, qué bueno que nosotros podamos pasar de condenar a amar. Es mi invitación al terminar este video que comparto contigo. Qué bueno es que nosotros podamos, cuando otros llegan, en lugar de atacarlos, recibirlos. ¿Sabes por qué? Porque un día tú estuviste allí mismo donde están ellos. O probablemente ahora mismo todavía tú sigues allí. Pero recuerda, cuando los condenamos, lo que estamos haciendo es mandándolos directamente al infierno. Pero cuando los amamos y los recibimos, le estamos dando la oportunidad de que se encuentren con Dios y que puedan no solamente abandonar su vida anterior, sino que lo más importante, puedan ser transformados completamente desde adentro hacia afuera. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Recuerda darle me gusta. Recuerda, comparte este video para que otros también reciban este mensaje. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y estaremos próximamente compartiendo otro video
también dentro de este tópico de los fariseos, porque todos al final llevamos dentro un pequeño fariseo.